Cáncer, bienvenido a tu lectura para los siguientes meses, mayo, junio, julio y agosto. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para cuando yo publique mis videos semanales que son más detallados, puedas también recibir los mensajes de tus ángeles. El mes de mayo, la energía que tienes es la energía del maestro. ¡Qué maravilla, Cáncer! Te habla de que vas a poder encontrar finalmente a ese maestro espiritual que tú has estado buscando o convertirte en ese maestro espiritual que tú siempre has deseado. Todo depende de ti. Pero un momento, si tú no tienes nada que ver con espiritualidad o religión, no te preocupes. Esto podría estarte indicando entonces de que o podrías estar asistiendo a entrenamientos o estudios nuevamente, o podría estarte indicando de que tú te conviertes en entrenador en tu trabajo, en entrenador en donde estés viviendo, tal vez como un entrenador físico. Así es que no te dejes llevar solamente porque te estaba hablando al inicio de espiritualidad. Pues si no tienes nada que ver con espiritualidad, podría ser eso. Entras a un curso, entras a una clase, tomas un entrenamiento en tu trabajo, das un entrenamiento, tienes que adaptarlo a tu situación, pero tienes esa energía a tu alrededor en la cual tú vuelves a ser o maestro o estudiante. Todo depende de tu energía y de quién tú quieras llegar a ser. La primera semana del mes de mayo, ¿cuál es el mensaje para ti? ¡Wow! La carta del 9 de copas, sueños y deseos que se hacen realidad. Me están indicando de que algo que tú has estado deseando, algo que has estado manifestando, finalmente durante la primera semana del mes de mayo vas a poder percatarte de qué es, cómo lo puedes obtener. Y vas a estar regocijándote en alegría y regocijándote con muchas personas a tu alrededor. Veo también que hay algunos de ustedes que están como a la espera de algo. Estás sentado con los brazos cruzados, con los brazos en las piernas, esperando a que algo se manifieste, que algo se haga realidad en tu vida durante la primera semana. Pero esa espera termina. Porque lo que tú deseas se manifiesta, finalmente lo recibes, finalmente llega a tu vida. La segunda semana del mes de mayo tienes la carta del mundo y el mensaje que yo recibo puede indicarte de que estamos hablando de una energía en la cual tú podrías estar pensando en irte a otra ciudad, a otro país. Podrías tener esas ganas o esa intención de hacerlo, como podrías también estar pensando en cerrar un ciclo de tu vida, en cerrar una etapa que ya no te ha funcionado, en dejar algo atrás. Para algunos, el mensaje también que recibo puede ser que estés pensando durante el mes de mayo o cuando en tu país se elimine la cuarentena o se levante un poco más la restricción, empiecen a abrir un poco más el compás de las personas que pueden salir. Podrías estar pensando en tomar un curso en otro país, tal vez de espiritualidad, o estar pensando en estudiar en otro país, ya sea una licenciatura, una maestría, un posgrado, o un entrenamiento tal vez para un diplomado o para un curso. Pero aquí te marca esa energía, mucha energía, pero de estudiar o trabajar en el extranjero. La tercera semana del mes de mayo te sale la carta, mira, el 8 de copas. Tú tienes fuerte esa intención aquí de irte, de dejar algo atrás, de hacer un cambio, de cerrar una etapa en tu vida y de moverte hacia algo mejor en tu camino. Tú le das la espalda aquí a muchas cosas la tercera semana. Podrías estar incluso empacando una maleta, vendiendo todo lo demás y tomando un nuevo camino en tu vida que puede implicar el ir de otro país o simplemente hacer un cambio de ciudad en donde te encuentras en estos momentos. Pero la tercera semana yo veo que ya finalmente tú tienes todo lo que necesitas para poder emprender este nuevo camino en tu vida. La cuarta semana del mes de mayo, Cáncer. ¿Cuál es el mensaje para ti? 5 de espadas. ¡Wow! Mira, tienes dos cartas aquí donde una persona está dándole la espalda y mirando hacia el pasado, mirando hacia cosas de atrás. Yo veo que una batalla que tú estabas tratando de vencer, una batalla que tú estabas tratando de ganar, finalmente la ganas.
Puede ser un conflicto que estabas teniendo legal, puede ser un conflicto que estabas teniendo con tu trabajo, con personas en tu vida, que tú las derrotas, las vences sobre tus enemigos y tomas un camino diferente en tu vida, Cáncer, sigues hacia adelante. Si algunos de ustedes trabajan en algún tipo de aerolínea, trabajas en un avión, en un barco, esto podría ser la referencia en la cual ya tú empiezas nuevamente a trabajar, empiezas a despegar, empiezas a volar nuevamente. Como también podría indicarte de si tú tienes algunos trabajos en esta línea, pilotos, capitanes, podrías dejar de volar y tomar un nuevo camino, tal vez enseñando, como te indiqué, convirtiéndote en un entrenador para reclutar nuevo personal. ¿Cuál es el propósito de tu vida para el mes de mayo? En algunas ocasiones puede ser un consejo también para tu trabajo. Tu propósito de vida en el mes de mayo, Cáncer. Te sale la carta de los niños y dice que tu propósito de vida podría tener que ver con el enseñar y el sanar a niños. Mira, ese es como un maestro. Exactamente lo que te había indicado, y para algunos de ustedes podría ser que tienen la vocación de trabajar con niños. Trabajas como en una guardería o puedes trabajar dando clases en un colegio, ya sea prepa, secundario, o puedes trabajar estar estudiando en la universidad para convertirte en maestro. Si no tienes nada que ver con eso, el mensaje para ti podría ser entonces de que hay niños en tu vida que te ven a ti como un ejemplo a seguir. Puede que tal vez tú tengas hijos y tu propósito está entonces en ayudarlos a ellos en su crecimiento personal. ¿Cuál es el mensaje de amor para ti en el mes de mayo? Luego viene junio, julio y agosto. Y al final de cada mes vamos a ver qué es lo oculto con las cartas negras. Lo que puede estar enfrente de tus narices y no te has dado cuenta. Déjame tu dedito para arriba y comparte este video para que podamos llegarle este mensaje a muchas más personas. En el amor, para algunos de ustedes sale la carta del matrimonio. Y eso te indica de que la situación en la que te encuentras puede involucrar matrimonio, casamiento. Y si estás soltero, podría indicarte de que estarás conociendo a una persona con la cual podrías llegar a tener una relación que puede ser una relación seria y llegar a ustedes conectar de una manera mucho más profunda. Respuesta de tus ángeles en el mes de mayo. Una pregunta que tú tengas en tu mente, una situación que requiere una respuesta de tus ángeles. Vamos a ver cuál es la respuesta que te dan. Éxito. En estos nuevos proyectos, en estos nuevos planes que tú podrías estar organizando, que podrías estar teniendo en tu vida, pues te indica de que van a ser exitosos para ti. Estos cambios que quieres hacer, o tal vez esta línea que quieres tomar de entrenamiento, va a ser muy positiva. Así es que felicidades. ¿Qué es lo oculto? Lo que no estamos viendo, lo que puede estar frente a tus narices y no te percatas en el mes de mayo. Salieron muchas cartas. Perdón, se me cayeron. Vamos a ver. Te sale la carta del As de Oros. Y la carta del As de Oros te indica de que dentro de los planes que tú quieres hacer, dentro de lo que tú estás estudiando, hay una gran posibilidad para que tú puedas hacer mucho dinero. Y tal vez no te percatarás de que ese cambio que quieres hacer en tu vida te va a beneficiar a ti de una forma extremadamente positiva. Porque esos cambios, ese maestro, esa guía que podrías obtener espiritual o en la cual tú te podrías convertir, va a ser una mina de oro para ti. Si quieres tener una consulta privada conmigo, en la descripción está toda la información de cómo lo puedes obtener. Ahí está mi página web, www.jtarot7.com. El mes de junio, la carta quiere hablarte inmediatamente. Te sale la carta de la integración. Y esto me habla de dos mundos en tu vida que durante el mes de junio van como a unirse, van a fusionarse.
dos mentalidades, dos personas, dos polos opuestos finalmente encuentran durante este mes balance, armonía. Y esto podría ser algo interno, tal vez tú tengas un conflicto interno entre tu mente, en tu corazón, lo que tu cabeza dice que tiene que hacer para que alcances el éxito, lo que tu corazón realmente quiere hacer como tu pasión. O podría representarte otra persona en tu vida. Lo bueno de esta carta es que te habla de que el mes de junio va a ser un mes donde tú encuentras el punto medio, encuentras el balance entre ustedes dos, encuentras el balance entre tus sentimientos y tus emociones y puedes abrirte hacia nuevas experiencias en tu vida. Y yo veo un despertar espiritual aquí también. Me llama mucho la atención de esta carta que me indican que puedes estar empezando a entender otro punto de vista. De que tal vez las personas no piensan o actúan de la misma manera que tú, pero que su punto también o su manera de creer igualmente es válido. La primera semana de junio, ¿cómo va a ser para ti, Cáncer? Te sale la carta del As de Bastos. Nuevos comienzos definitivamente vienen para ti. Firmas de contratos, que podrían ser contratos matrimoniales, o podrías estar firmando documentos con respecto a tu carrera. Esto puede ser un acuerdo también entre dos personas con las cuales no había paz, no había tranquilidad anteriormente, donde finalmente firman como una mediación o firman esa etapa de tranquilidad donde las cosas se arreglan. La primera semana de junio para ti van a haber firmas de contratos, van a haber arreglos, nuevos comienzos, nuevas etapas en tu vida. Va a ser una situación en la cual tú también vas a tener vas a tomar la batuta con respecto a tu vida y vas a saber hacia dónde quieres encaminarte. Te veo como si fueses el director de una banda de música con la varita, dirigiendo exactamente todo a tu alrededor para que se acomode como tú quieres que la vida sea para ti, que vas a tener ese don, ese poder. La segunda semana de junio tienes la carta de la Torre. Y la segunda semana me habla de que vas a estar experimentando cierto tipo de inseguridades o inestabilidades a tu alrededor, donde vas a empezar a dudar de ti mismo, vas a empezar a dudar de las decisiones que has tomado. Vas a pensar de que tal vez hubiese sido mejor quedarte en la zona de confort, en la zona de tranquilidad, en cosas que hacías antes de encontrarte con este maestro en mayo. Y esta carta está aquí para recordarte de que todo en esta vida tiene que cambiar y que en algunos momentos es necesario la destrucción para poder empezar nuevamente, empezar de cero. Y no tiene que ser literalmente de que vas a destruir algo, simplemente puede ser de que algo termina en tu vida para empezar nuevamente, como está aquí firmando este documento. Un conflicto que tienes interno o con alguien finalmente termina, llega ese acuerdo. La tercera semana del mes de junio tienes la carta del 3 de oros. Habla de que va a ser una semana en la cual tienes que buscar ayuda, donde vas a tener personas a tu alrededor que van a estar dispuestos a apoyarte, a ayudarte, a darte una idea, a estar contigo, a estar a tu lado. Habla de esa construcción. Mira, para algunos de ustedes, esta situación de destrucción que les indiqué podría ser algo tan sencillo como su casa necesita algún tipo de remodelación. Podrían estar pensando en tumbar una pared para construir una nueva, tomar una pared para anchar, ampliar una habitación. Podrías estar pensando en hacer una construcción de un muro, o podrías estar tumbando una casa por completo para construir una nueva. Si es el caso, porque veo también con esto como si fuesen arquitectos, personas reunidas para establecer como planos. Tienes que adaptarlo a tu vida, ¿eh? Porque para algunos puede ser algo metafórico, donde termina una destrucción interna, como para otros puede ser simplemente algo material, donde tumbas una casa para construir una nueva. Y te veo en esa tercera semana como hablando con esas personas para poder realizarlo, o te están invitando a pedir ayuda también. La cuarta semana tienes el 10 de bastos. No hiciste caso, parece. No hiciste caso y no pediste ayuda y ahora sientes que tienes una gran responsabilidad sobre ti, que tienes el mundo sobre tus hombros. Te invito
a que cuando esté más cerca del mes de junio, finales de mayo, vuelvas a escuchar esta lectura para que recuerdes estos mensajes, porque aquí pareciera de que la ayuda que tú necesitas no la vas a pedir, y vas a estar haciendo un trabajo, un proyecto tú solo, y vas a tener mucho peso sobre tu espalda, vas a tener una gran responsabilidad, un gran estrés, y vas a estar pensando como que, ¿por qué me tocó a mí hacer esto solo o sola? Siempre es lo mismo, pero es porque no hiciste caso. Tu propósito de vida, el mensaje de tus ángeles para tu propósito de vida o el trabajo. A ver, Cáncer, sale para ti la carta de un maestro espiritual que tú sanas por medio de clases, sesiones o seminarios. Y te indican acá que en tu trabajo, mira, tú tienes eso del maestro y enseñar desde mayo. Así que para algunos de ustedes el propósito de su vida tal vez está en enseñar. Si no tienes nada que ver con espiritualidad ni religión, puede ser enseñar en un colegio, enseñar en tu trabajo como entrenador. Para algunos de ustedes esto podría indicarles de que tienes un don para poder enseñar con respecto a espiritualidad o tal vez religión. Y te están invitando entonces a que trates de involucrarte un poco más con ese aspecto de tu vida, que conectes más con eso. Podría ser también que tú necesitas asistir a un curso, un seminario, a un retiro espiritual. Mensaje de amor para ti, pues no importa si estás soltero o estás en pareja. Te sale la carta de una conversación de corazón a corazón. Esto te indica de que cuando estés con alguien, estés tratando de conocer a alguien, siempre te sinceres y siempre seas honesto con tu comunicación. Que las personas a tu alrededor no son adivinas y no pueden estar asumiendo. Así que cuando tú sientas alegría, déjaselo saber. Cuando sientas enojo o algo no te haga feliz, de igual manera tienes que expresárselos para que todo el mundo pueda estar en la misma sintonía. Veamos cuál es la respuesta que te dan tus ángeles a la pregunta que puedas tener durante el mes de junio. Recuerda dejar tu dedito para arriba y suscribirte para que puedas estar pendientes cuando estoy haciendo los videos semanales para cada uno de estos meses. La respuesta para ti es un sí. Si durante el mes de junio tienes una duda, tienes una pregunta, pues aquí tus guías te están respondiendo que sí. Lo que quieres hacer, los cambios, tal vez quieras cambiar de carrera a algo más espiritual, va a ser positivo y te va a ir bastante bien. Pues depende de la pregunta o la circunstancia que tengas, tus guías te dicen sí. ¿Qué es lo oculto, lo que está frente a tus narices y no te das cuenta? Sale la carta del emperador. Y lo que está enfrente de tus narices y lo que no te estás percatando en estos instantes es que tú eres el dueño, la dueña de tu vida, de tu camino, de las decisiones, de las cosas que se manifiestan a tu alrededor. Y tú puedes llegar a tener el control de tu vida. Y es algo que no te estás dando cuenta. No estás creyendo en ti. Tienes que volver a creer en tu poder, en tus dones. Cree en ti. Es lo que está oculto. Cáncer, vamos a ver cuál es el mensaje que recibes para el mes de julio. Déjame en los comentarios, déjame saber qué te parece esta lectura. El mensaje que tienes es hacia adentro. Julio va a ser un mes donde tú vas a estar bloqueando energías negativas, donde tú vas a poder aprender a silenciar esas voces a tu alrededor que pueden ser voces de tu mente, voces de tus propios demonios, voces internas que te agobian, como podría ser literalmente voces de otras personas a tu alrededor que están tratando de decirte qué hacer. Y por eso te recuerdan acá lo oculto de que tú tienes control de tu vida. El mes de julio es un mes para hacer un trabajo mucho más interno, para conectar contigo, para encontrar la paz a tu alrededor, sin importar si hay cierto tipo de ruido o problemas que estén sucediendo en tu vida. Julio va a ser un mes para que tú te concentres en ti. La primera semana, mira, te salió la carta del colgado y te salió al revés. Por lo general,
Yo no leo las cartas cuando salen al revés, pero en este caso lo voy a hacer porque es la carta del colgado. Y al salirte al revés te indica de que tú pones finalmente los pies sobre la tierra. Qué bueno esto, Cáncer, ¿eh? Habla de que ya tú no vas a estar en el limbo, de que tú no vas a estar todavía con dudas ni con inseguridades. La primera semana de julio tú colocas tus pies sobre las tierras. Feliz cumpleaños para ustedes. También están aquí en el mes de julio celebrando esa fecha tan importante. Y bueno, algunos también entre junio y julio, para finales, ahí están sus cumples. Así que feliz cumple para ustedes, mis guerreros de Cáncer. Pero aquí te habla de que colocas los pies sobre la tierra, de que tienes estabilidad, de que ya te vas a sentir como más seguro de ti mismo, de ti misma, segura de las decisiones que tienes que tomar. La segunda semana tienes el 5 de bastos y te habla de que pueden haber personas a tu alrededor, lo confirma esta carta, que están tratando de molestarte, que están tratando de hacerte perder la calma. Personas que están tratando de hacerte sentir o creer que existe una inestabilidad en tu vida que no es cierta, porque tú tienes los pies sobre la tierra. Y eso va a ser bueno, porque ese balance, esa experiencia, la primera semana de julio, que te va a hacer sentir confiado, que te va a hacer sentir que crees en ti nuevamente y que nadie puede tumbarte, te va a ayudar para la segunda semana donde alguien quiere venir a alterar tu vida, donde alguien quiere venir a hacerte dudar de ti. Veo a esta gente como con mucha envidia. Puede ser gente con la cual tú trabajas o la gente con la que tú vives. O vecinos que están sintiendo como cierta envidia de ti, porque a ti te está yendo bien y ellos no. Tú logras tener estabilidad. Puede ser por esa nueva casa que tengas. Tal vez puedas comprar un apartamento al lado de tu casa, tumbas la pared que los divides y ahora tienes un apartamento muchísimo más grande. Y hay gente que no le está gustando esas cosas. Adáptalo a tu vida. Puede ser una casa, como te indiqué, pero hay gente que tiene mucha envidia a tu alrededor. La tercera semana sale para ti en el mes de julio la carta del Rey de Copas. Y te habla aquí de una persona con la cual tú te vas a estar encontrando, con la cual sientes que no puedes avanzar. Puede representar una empresa, puede representar tus emociones, en las cuales tú sientes como que caíste en un estancamiento, que ibas tan bien, ibas avanzando y de repente caíste en un estancamiento. Y acá te están indicando de que haz una pausa siempre que te encuentres de esa manera, vuelve a conectar con tus energías, silencia las personas o los ruidos que tienes a tu alrededor, enfócate, recuerda quién eres. Ese es un mensaje importante para ti, para este mes, Cáncer. Recuerda quién tú eres. Anótalo, ¿eh? Anótalo desde ya. Si todavía no estamos en julio, igualmente anótalo, porque me dicen que eso es importante para tu vida. Tal vez te va a servir de ahora en adelante. Recuerda quién eres. Y la cuarta semana tienes la carta del Rey de Bastos. Superas esos conflictos, superas esos problemas emocionales y logras estar en control nuevamente de tu vida. La carta del Rey de Bastos también me puede hablar de una ayuda que estarás recibiendo de parte de un hombre de poder o una mujer de poder en tu trabajo. Alguien que va a estar dispuesto a sacrificar algo por ti. Mira, qué curioso que tienes este 5 de bastos. La gente que está dándote problemas, que está dándote enredos, y termina con el Rey de Bastos. Parece que tú logras también cambiar la opinión de esas personas y logras que ellos estén a tu favor y que te hagan caso. Puede ser también que si tú estás en una posición de poder en tu trabajo y este personal se rebela contra ti, o tienes gente que está en contra tuya, tú al final logras vencerlos. Tu propósito para el mes de julio. Te sale la carta de estudiar. Mira, toda tu línea es maestro, estudiante, maestro, estudiante. Dice que leer, el hacer investigaciones y el educarte te va a ayudar a ti a ganar la confianza y la claridad que necesitas acerca de tu carrera profesional. Si tienes un nuevo trabajo, si cambias de empleo, tienes que siempre estarte educando y siempre actualizando con la información. Puede ser este cambio de trabajo donde tal vez si eres entrenador en tu trabajo, tienes que estar siempre al día con los cambios, las políticas y estar actualizada.
con lo que esté sucediendo y por eso siempre tienes que estudiar y eso va a ser algo muy importante para ti. Nunca dejes de estudiar si está dentro de tus posibilidades, porque más conocimiento te va a dar mucha más fuerza y te va a ayudar a ganar confianza en tu trabajo y en ti. El mensaje de amor para el mes de julio, te sale la carta de la luna de miel. Ya sea que estés soltero o que estés en pareja, esto podría indicarte acerca de un viaje que podrías estar planeando, un viaje de luna de miel con alguien especial o contigo misma, que te va a llevar tranquilidad, que te va a llevar paz, que te va a ayudar a poder disfrutar de la vida. Me están diciendo también que esto podría indicarte de que ya para el mes de julio, agosto, podrías estar pensando en tomarte unos días libres que van a ayudarte a poder recargar energías y a sentirte mucho mejor. Veamos cuál es la respuesta de tus guías, respuesta de tus ángeles para el mes de julio. Te sale la carta de pregúntale a tus ángeles. Algo redundante aquí, pero te están indicando de que ellos están disponibles para tu vida, para escucharte y para responder a las preguntas o las situaciones por las cuales tú puedas estar viviendo. Así que durante el mes de agosto, siéntate a preguntarles, habla con ellos, que ellos van a hacerte llegar tus respuestas, las respuestas que necesitas por medio de estos videos, por medio de tus sueños, pero que ellos van a responder a tus preguntas. ¿Qué es lo oculto durante el mes de julio? Te sale la carta del 5 de bastos nuevamente. Tienes el conflicto 2 veces. Pero como te indico, lo oculto van a ser personas que podrían estar a tu alrededor, que te están haciendo creer que ellos están de tu lado en el trabajo o que te están apoyando, pero a tus espaldas te están traicionando. Y te habla para que tengas un poco más de cuidado en quién confías en el trabajo, en quién confías en tu vida, porque podrían haber aquí personas que se están disfrazando de oveja y en verdad son tremendos lobos, tremendos dragones con los cuales podrías llegar a tener conflictos durante ese mes. Atento en quién confías. Cáncer, veamos el mes de agosto. Y la carta que quiere hablarte fue esta que salió inmediatamente, la carta de la inocencia. Y te habla que el mes de agosto para ti va a ser un mes en el cual tú vas a poder experimentar nuevas cosas en la vida. Vas a poder tratar nueva gente, conocer nuevos lugares, empezar nuevamente en tu vida y que tienes esa energía en la cual no vas a ver malicia. Ya la malicia la viviste en el mes de julio y este mes de agosto estás ahora nuevamente creyendo, nuevamente teniendo fe, nuevamente teniendo fuerzas para salir hacia adelante. Y esta carta por alguna razón siempre me recuerda como la historia de Pinocho y Geppetto. Geppetto se llamaba el grillo. ¿Cómo se llamaba el grillo? Déjenmelo ahí en los comentarios. Que el grillo era como la conciencia. Y me marca de que vas a tener como que esa conexión, una conexión similar, donde vas a empezar a escuchar nuevamente a tu conciencia. Vuelve la tranquilidad, la inocencia a tu vida. ¿Cómo va a ser la primera semana de agosto para ti? Te sale la carta de los enamorados. Muy bien. La primera semana será una semana muy romántica, una semana donde vuelves a creer en el amor. Una semana donde podría estar apareciendo en tu vida tu alma gemela. Podrías estar conectando o concretando con esta persona, conectando espiritualmente o físicamente. La primera semana va a ser una semana donde vuelves a vivir ciertas cosas que tal vez pensabas que ya no existían. Y va muy de la mano con la carta de la inocencia, porque es como si volvieras a experimentar lo que es enamorarse, tener ese cosquilleo en el estómago, esas maripositas en el estómago cuando ves a alguien. Veo como esa energía nuevamente despertando en tu vida durante la primera semana de agosto. La segunda semana de agosto tienes la carta del Papa. Y la carta del Papa me habla de que esta segunda semana de agosto tú podrías estar
asistiendo a la iglesia, podrías estar conociendo tal vez a esta alma gemela en la iglesia, o podrías estar orando, podrías estar conectando con la espiritualidad. Para algunos de ustedes esto podría indicarte que durante el mes de agosto estarías concretando un matrimonio, que te sale aquí durante el mes de mayo, pero puede ser que en mayo recibas la propuesta y ya para el mes de agosto podrías estar concretando esa unión legalmente, ya sea por la iglesia o por lo civil. Por aquí te marca los enamorados y el Papa, dos novios frente a una figura de liderazgo judicial o religioso. La tercera semana, Cáncer, As de Oros, matrimonio, nuevamente. Mira, esta carta también cuando sale, mis guías la interpretan en algunas ocasiones como el matrimonio, como una guía de Dios, como la mano que te está brindando ese amor que tú estás necesitando. Y yo veo una fuerte unión aquí. Podrías tú o estar recibiendo una invitación para ir a una boda, o podría ser tu boda. Aquí yo veo una familia que se une, una familia de poder que podría estar uniéndose junto a otra. Bendiciones que llegan a tu vida de parte del cielo, especialmente también bendiciones financieras. Te llega una guía, una ayuda financiera a tu vida en el mes de agosto, la tercera semana, que va a ser muy importante para ti. Y no veo que esto sea nada de suerte, esto es algo que tú te has ganado. La cuarta semana sale la carta del 6 de oros. Y me sale aquí en estos instantes, el mensaje que recibo es que esta ayuda que va a llegar a tu vida, del cielo, de Dios, del universo, este dinero que va a llegar a ti, va a ser algo que te va a permitir darle también ayuda a las demás personas. Te veo teniendo como un corazón caritativo, donde podrías estar haciendo donaciones la cuarta semana del mes. Podría ser una donación para alguna entidad en la cual tú creas, alguna organización no gubernamental, tal vez algún asilo, algo para cuidado de animales. O podrías estar repartiendo este tipo de ayuda con tu familia, con tus seres queridos. Tienes que adaptarlo a tu situación. Me marca también el mensaje que recibo es que algunos de ustedes podrían estar recibiendo algún tipo de ayuda de parte de una empresa o un banco. O una organización tal vez te pueda estar ayudando a ti en el mes de agosto. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus ángeles para el propósito de vida en agosto? Te sale la carta de las flores. Y dice que trabajar con flores o tener flores a tu alrededor te va a abrir el corazón y te va a llenar de muchas bendiciones. Y que esto podría conectar también con tu propósito de vida y el de otras personas. Para algunos de ustedes te están indicando de que tengas flores contigo en tu hogar, en tu casa o en tu trabajo. Para otros podría indicarles de que tal vez podrías estar experimentando algún tipo de negocio donde haces arreglos florales, donde haces algún tipo de decoraciones. Todo depende de ustedes para el mes de agosto. Tal vez alguno de tus sueños sea el volver a empezar y tener una floristería. O el trabajar con jardines, arreglar jardines. Puede que algunos de ustedes tengan ese llamado para hacer esto y eso va a ayudar a tu corazón a hacer algo diferente. Podrías también estarte hablando acá de plantar, tener un jardín en tu casa, plantar vegetales, plantar frutas. El mensaje de amor, Cáncer, para el mes de agosto, te sale la carta de que vale la pena esperar. Dice que el tiempo de Dios es perfecto y que va a estar trabajando en tu vida amorosa. Que no te desesperes porque va a valer la pena esperar. Respuesta de tus ángeles para el mes de agosto. ¿Qué pregunta vas a tener durante el mes que necesitas que sea respondida? Dice que seas certero, que no tengas dudas cuando vayas a tomar tus pasos o tus decisiones. Que seas siempre certero, positivo, una mente hacia adelante. ¿Y cuál es lo oculto, lo que no podrás ver, lo que podría estar frente a tus narices y no te das cuenta? Te sale la carta del 9 de espadas.
que me hace referencia nuevamente a estas vocecitas que están a tu alrededor en tu cabeza, tratando de decirte qué hacer o tratando de torturarte. Así es que pueden ser dudas, inseguridades, inestabilidad que puedas estar sintiendo y te indican de que no puedes dejar que esas vocecitas negativas influyan alguna de tus decisiones. Tal vez tú quieras tener una floristería, quieras tener un nuevo negocio, quieras casarte con esa persona con la cual a ti te gusta, tal vez su religión es diferente a la tuya. Y tienes gente a tu alrededor que ya te han programado diciéndote, uy, pero su religión es peligrosa, o su creencia es como un poquito fuera de lo normal con la de nosotros. Y esas vocecitas podrían estarte torturando y llevándote a tener indecisiones con respecto a una unión, a un trabajo, una nueva carrera. Hay alguien que quiere desmotivarte, no se lo permitas. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Gracias por estar junto a mí, gracias por suscribirte y todo tu amor. Te mando un fuerte abrazo, te decreto mucha luz y progreso.